Aunque su padre había imaginado para él un brillante porvenir en el ejército, Hervé Joncourt había acabado ganándose la vida con una insólita ocupación, tan amable que, por singular ironía, traslucía un vago aire femenino. Para vivir, Hervé Joncourt compraba y vendía gusanos de seda. Era el 6 de mayo de 1865. Hervé Joncourt tenía 36 años. El sol estival caía a plomo sobre los campos de trigo y sobre el resto del mundo. Compraba y vendía gusanos de seda. Red Radio Universidad de Guadalajara y Feria Internacional del Libro presentan Seda, novela original de Alessandro Barico. Una producción de Cecilia Fernández y Gabriela Bautista. En el capítulo anterior de Seda, la guerra destruyó todo lo maravilloso de aquella villa en Japón. Las vidas de sus habitantes siguieron entonces otro sendero. Bajo el cañón de un fusil, Hervé Joncourt conoció la severidad de Harakei y de su cultura. Regresó a la Ville-Dieu un 6 de mayo de 1865 con millones de larvas muertas. Capítulo 9. Los ideogramas. Hervé Joncourt entró en la Ville-Dieu 9 días más tarde. Su mujer, Hélène, vio desde lejos la carroza que subía por el paseo arbolado de la villa. Se dijo que no debía llorar y que no debía huir. Bajó hasta la puerta de entrada, la abrió y se detuvo en el umbral. Cuando Hervé Joncourt llegó hasta ella, sonrió y la abrazó. Quédate conmigo, te lo ruego. Durante la noche permanecieron despiertos hasta tarde, sentados en el césped de delante de su casa, uno junto a otro. Hélène le habló de la Ville-Dieu y de todos aquellos meses pasados esperándole y de los últimos días horribles. Tú estabas muerto y no quedaba ya nada hermoso en el mundo. En las granjas, en la Ville-Dieu, la gente miraba las moreras cargadas de flores y veía su propia ruina. Baldaviu había encontrado algunas partidas de huevos, pero las larvas morían apenas salían a la luz. La tosca seda que se consiguió extraer de las pocas supervivientes apenas llegaba para dar trabajo a 2 de las 7 hilanderías del pueblo. ¿Tienes alguna idea? ¿Una? Al día siguiente comunicó que haría construir durante aquellos meses de verano el parque de su villa. Contrató a hombres y mujeres del pueblo a decenas. Desboscaron la colina y redondearon su perfil, haciendo más suave la pendiente que conducía al valle. Con árboles y setos diseñaron en la tierra laberintos leves y transparentes. Con flores de todas clases construyeron jardines que se abrían como claros, por sorpresa, en el corazón de pequeños bosques de abedules. Trajeron el agua desde el río y la hicieron descender de fuente en fuente hasta el extremo occidental del parque, donde se recogía en un pequeño lago rodeado de prados. Al sur, en medio de los limoneros y los olivos, construyeron una gran pajarera de madera y hierro. Parecía un bordado suspendido en el aire. Trabajaron durante 4 meses. A finales de septiembre, el parque estaba listo. Nadie en la Ville-Dieu había visto nunca nada semejante. Se decía que Hervé Joncourt se había gastado todo su capital. Se decía también que había vuelto distinto, enfermo quizá, del Japón. Se decía que había vendido los huevos a los italianos
y ahora poseía un patrimonio en oro que le estaba aguardando en los bancos de París. Se decía que si no hubiera sido por el parque, habrían muerto de hambre aquel año. Se decía que era un estafador. Se decía que era un santo. Había quien decía, tiene algo dentro, una suerte de infelicidad. Lo único que Hervé Joncourt dijo de su viaje fue que los huevos se habían abierto en un pueblo cercano a Colonia y que ese pueblo se llamaba Elberfeld. 4 meses y 13 días después de su regreso, Baldaviu se sentó frente a él, a orillas del lago, en el extremo occidental del parque. Total, alguien tendrás que contarle, antes o después, la verdad. Lo dijo despacio, con fatiga, porque nunca había creído que la verdad sirviera para nada. Hervé Joncourt levantó la vista hacia el parque. A su alrededor campeaba el otoño y una luz falsa. La primera vez que vi a Harakei llevaba una túnica oscura. Estaba sentado con las piernas cruzadas, inmóvil, a un lado de la habitación. Reclinada junto a él, con la cabeza apoyada en su regazo, había una mujer. Sus ojos no tenían sesgo oriental y su rostro era el rostro de una muchacha. Baldaviu siguió escuchando en silencio hasta el final, hasta el tren de Elberfeld. No pensaba en nada, escuchaba. Le hizo daño oír al final el último comentario de Hervé Joncourt. Ni siquiera llegué a oír nunca su voz. Es un dolor extraño, morir de nostalgia por algo que no vivirás nunca. Recorrieron el parque caminando uno junto al otro. ¿Pero por qué diablos hace este maldito frío? Eso fue lo único que dijo Baldaviu. A principios del nuevo año, 1866, el Japón declaró oficialmente lícita la exportación de huevos de gusanos de seda. En el decenio siguiente, Francia sola llegaría a importar huevos japoneses por valor de 10 millones de francos. A partir de 1869, por lo demás, con la apertura del Canal de Suez, llegar al Japón no comportaría más de 20 días de viaje, y volver poco menos de 20. La seda artificial sería patentada en 1884 por un francés que se llamaba Chardonnay. Seis meses después de su regreso a La Ville, Hervé Joncourt recibió por correo un sobre color mostaza. Cuando lo abrió, halló 7 hojas de papel cubiertas por una densa y geométrica escritura, tinta negra, ideogramas japoneses. Aparte del nombre y la dirección, en el sobre no había una sola palabra escrita en caracteres occidentales. Por los sellos, la carta parecía provenir de Ostende. Hervé Joncourt la hojeó y la observó largo rato. Parecía un catálogo de huellas de pequeños pájaros, compilado con meticulosa locura. Era sorprendente pensar que, por el contrario, eran signos, es decir, cenizas de una voz quemada. Durante días y días, Hervé Joncourt llevó la carta consigo, doblada por la mitad, metida en el bolsillo. Si se cambiaba de traje, la traspasaba al nuevo. No la abría nunca para mirarla. De vez en cuando la sostenía en la mano, mientras hablaba con un aparcero o esperaba que llegara la hora de cenar sentado en la galería. Una noche, empezó a observarla a contraluz en la lámpara de su despacho. En transparencia,
Las huellas de los minúsculos pájaros hablaban con voz desenfocada. Decían algo absolutamente insignificante o algo capaz de desquiciar una vida. No era posible saberlo, y eso le gustaba a Hervé Joncourt. Oyó que Hélène venía. Dejó la carta sobre la mesa. Ella se acercó y, como todas las noches, antes de retirarse a su habitación, hizo ademán de besarlo. Cuando se inclinó hacia él, el camisón se le entreabrió apenas a la altura del pecho. Hervé Joncourt vio que no llevaba nada debajo y que sus senos eran pequeños y blancos como los de una muchacha. Durante 4 días siguió con su vida habitual, sin alterar en nada los prudentes ritos de sus jornadas. La mañana del 5.º día se puso un elegante traje gris y partió hacia Nîmes. Dijo que volvería antes de anochecer. En la calle Moscat, en el número 12, todo estaba igual que 3 años antes. La fiesta no había acabado todavía. Las chicas eran todas jóvenes y francesas. El pianista tocaba en sordina motivos que tenían un aire ruso. Tal vez fuera la vejez, tal vez algún cobarde dolor. Al final de cada pieza no se pasaba ya la mano derecha por los cabellos, ni murmuraba en voz baja, «voilà». Permanecía mudo, mirándose desconcertado las manos. Madame Blanche le recibió sin decir una palabra. El cabello negro, reluciente, el rostro oriental, perfecto. Pequeñas flores azules en los dedos como si fueran anillos. Un vestido largo, blanco, casi transparente. Los pies desnudos. Hervé Joncourt se sentó frente a ella. Sacó de un bolsillo la carta. ¿Se acuerda de mí? Madame Blanche asintió con un milimétrico gesto de la cabeza. La necesito otra vez. Le tendió la carta. Ella no tenía ninguna razón para hacerlo, pero la cogió y la abrió. Miró las 7 hojas una a una. Después levantó la vista hacia Hervé Joncourt. Yo no amo esta lengua, Señor. Quiero olvidarla. Y quiero olvidar aquella tierra. Y mi vida allí. Y todo. Hervé Joncourt permaneció inmóvil, con las manos aferradas a los brazos del sillón. Voy a leer por usted esta carta. Lo haré. Y no quiero dinero. Pero quiero una promesa. No vuelva jamás a pedirme esto. Se lo prometo, madame. Ella le miró fijamente a los ojos. Después bajó la vista hacia la primera página de la carta. Papel de arroz. Tinta negra. Amado Señor mío, no tengas miedo. No te muevas. Permanece en silencio. Nadie nos verá. En el próximo capítulo de Seda, Madame Blanche develará para Hervé Joncourt aquel conjunto de ideogramas acumulados en 7 hojas que han cautivado su atención. La experiencia se describirá por sí sola como única en la vida.
Seda. Novela original de Alessandro Barico. Una producción de Red Radio Universidad de Guadalajara. Dirección General de Medios, Universidad de Guadalajara. Visita la página www.sedaxhug.com y escucha los capítulos de Seda.